buenas noches. Hoy aquí en La Lupa va a estar con nosotros Ignacio Blanco, portavoz de Vox en la Junta General del Principado. Vox está en proceso de primarias en toda España. Aquí en Asturias había 3 candidatos para la presidencia del partido. El único que presentó los avales necesarios ha sido Ignacio Blanco. Luego, dentro de unos días, pues tomará posesión como presidente del partido. Y eso es lo que diríamos en argot periodístico, la percha que nos permite entrevistarlo. Sin duda, Vox es un partido importante aquí en España. Es fácil darse cuenta por qué. En España es el 3er partido parlamentario que tiene más escaños. Primero PSOE, segundo PP, tercero Vox. Y ahora está muy, digamos, muy en el centro del debate político, porque va a presentar la ya anunciada moción de censura al gobierno, a Pedro Sánchez, moción de censura al presidente del gobierno. Veremos a ver cómo es ese debate. El resultado no creo que vaya a generar dudas, pero sí el debate puede tener interés en un contexto en que están sucediendo nuevos hechos en Cataluña, o nuevos hechos con la política catalana, que es un poco el argumento que dio la gran subida en política en España a Vox. Bien, hacemos un pequeño alto y enseguida estamos entrevistando a Ignacio Blanco. Feria del Libro de Xixón, librerías, editoriales, presentaciones y firmas de libros, encuentros, coloquios y otras actividades que requieren inscripción en felixxixón@gijón.es. La fiesta de la literatura y del libro del jueves 24 al domingo 27. Organiza Ayuntamiento de Gijón. Información en la web gijón.es. Como les hemos dicho antes, con nosotros está Ignacio Blanco, portavoz de Vox en la Junta General del Principado. Como también les hemos referido, Vox está en un proceso de primarias en toda España. Aquí en Asturias hay que presentar avales, y el único aspirante a la presidencia del partido que presentó el número de avales suficiente para poder ser investido como presidente ha sido Ignacio Blanco. Sé que dentro de unos días se formalizará ese paso, y por eso es noticia esta semana. Muy buenas noches, señor Blanco, bienvenido a La Lupa. Buenas noches, Juan, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué optó a la presidencia? Bueno, yo opté a la presidencia porque pienso que el partido tiene que alinearse un poco más con los cargos electos. Yo llevo un año de cargo electo y creo que el partido podía haber hecho más por los cargos electos este último año aquí en Asturias. Yo quiero a un partido mucho más alineado. Tenemos 1.100 afiliados aproximadamente en Asturias, y ahí hay mucho potencial que quiero que se aproveche. Hay mucha gente especializada en términos de salud, en ingeniería, en obra pública, y quiero aprovechar todo ese potencial. Y quiero alimentarme también de las problemáticas que nos trasladan los afiliados. Hasta ahora no ha sido posible organizarlo para que los cargos públicos, tanto en el Principado como en los ayuntamientos, puedan aprovecharse de todo ese potencial que tenemos. ¿Cuántos avales tuvo usted de esos 1.100? Bueno, por lo que me informaron, estuvimos cerca de duplicar la cifra que se pedía, que eran 101 avales. Estuvimos en torno a los 170 avales, una cosa así, y se exigía un mínimo de 101. De 101 era el mínimo. Efectivamente. Bastante, bueno, a mí me parece que desde el punto de vista de los medios fue bastante importante en todo este proceso la foto en la Junta General del Principado de usted con todos los cargos públicos de ayuntamientos y de la Junta, que la apoyaban todos, que eso me imagino que fue bastante importante en este proceso. Bueno, yo había hablado con ellos la mañana del sábado para informarles que iba a presentarme una candidatura a la presidencia de Vox en Asturias, y en principio pues todos me dijeron que me avalarían mi candidatura, o sea que eso fue una especie de manifestación pública de que avalaban mi candidatura. Realmente luego no se hizo mucho más movimiento, más que exponer públicamente que los cargos públicos podían haber notado cierto abandono por parte del partido también, como yo lo noté desde el cargo de
de diputado en el Principado de Asturias, algo que queremos cambiar completamente. Hubo otros 2 aspirantes, ¿no?, al puesto de presidente. Sí, así es. ¿Y qué quedaron? Quedaron ahí, pararon porque no pasaron el número de avales. No pasaron el número de avales, no consiguieron los avales mínimos para poder optar a primarias. El partido tiene una primera fase en la que hay que reunir los avales mínimos, que es un 10% del censo electoral. En términos generales se movió aproximadamente una cuarta parte de todo el censo electoral que tenemos en Asturias, y los otros 2 candidatos no consiguieron el mínimo de avales necesarios para optar a primarias. Primero se consiguen los avales y luego se va a un proceso de elecciones. Hay otras provincias en España que están en ese proceso, que se acaba el día 24 de septiembre. El 24 de septiembre se publicarán los resultados provisionales de todas esas elecciones en toda España, y el 4 de octubre el Comité Ejecutivo Nacional pues ratificará a los presidentes de todas las provincias en las que hubo elecciones. Estaba pensando yo, las infraestructuras de Vox. Vox aquí tiene sede, tiene un pequeño aparato, gente que está trabajando para Vox todo el día, o más o menos, o cómo es. Bueno, yo llevo apartado de lo que es la estructura del partido aproximadamente un año. Yo hace un año cesé en el Comité Ejecutivo Provincial. Yo lo que sé es que el partido tiene 4 sedes ahora mismo físicas, funcionando a la perfección, en Gijón, en Oviedo, en Pola de Siero y en Avilés. Tenemos coordinadores, había coordinadores nombrados porque los cargos orgánicos decaen cuando se convocan elecciones. O sea, ahora mismo tenemos un proceso de interinaje hasta el día 4 de octubre, hay una serie de coordinadores que cubren toda la geografía asturiana y se hace trabajo de calle. Lo que yo quiero es que ese trabajo de calle se vea también en las instituciones y que se dé más apoyo a los cargos públicos. Quiero darle un giro al partido en ese sentido, que toda esa estructura orgánica se vuelque hacia los cargos electos. Que esta viene a ser, como ya nos lo dijo antes, es un poco como la idea fuerza que quiere usted impulsar desde la presidencia. Yo diría, ¿qué programa lleva usted para el partido? Más o menos sería ese, ¿no? El de acercar la calle a las instituciones y poder valerse del potencial de la militancia para el trabajo institucional. Yo tengo un ejemplo muy claro. Hace poco el concejal y la coordinadora que tenemos en Pola de Siero, que estaban haciendo un trabajo fantástico, Alejandro y Mónica, Alejandro el concejal y Mónica la coordinadora, pues organizaron una jornada conmigo, con el diputado autonómico en este caso, somos 2, pero las tareas que correspondían pues me competían a mí por lo que íbamos a hacer. Estuvimos en la pasarela que une Lugones con el Carballo, con el barrio del Carballo, que pasa por encima de las vías a 30 metros de altura, una pasarela de acero que tiembla, caminas y tiembla, por ahí van los niños al colegio, en invierno se congela y resbalan, no hay luz por las noches. Pues bueno, conseguimos 400 firmas, una afiliado de Lugones consiguió 400 firmas para la plataforma que lo que quiere es que se revise esa pasarela y que se arregle. Una semana después, la Consejería anunció que se iba a hacer una intervención para arreglar esa pasarela. Eso es lo que quiero yo en Asturias, en todos los municipios en los que tengamos posibilidad de tener gente. Y quiero llegar a todos los municipios. En Somiedo somos segunda fuerza política, según las encuestas, en Somiedo. En Villaviciosa podríamos estar gobernando en coalición. Las últimas encuestas nos daban entre 2 y 3 concejales. O sea, somos un partido que podemos tener representación en prácticamente todos los municipios, con las intenciones de voto que estamos viendo últimamente. Yo quiero eso, y quiero además profesionalizar el partido. Tenemos que funcionar no como un grupo de amigos que nos reunimos de vez en cuando, sino como una estructura profesional. Tenemos unos objetivos, tenemos que conseguir personas que nos representen en todas las plazas, tenemos que conseguir más afiliación y tenemos que conseguir llegar en coalición probablemente a gobernar dentro de 3 años. Ese es mi objetivo. Y tenemos que funcionar profesionalmente como si fuéramos una empresa. Y aquí va a haber muchas más responsabilidades para todo el mundo, aquí no va a pasar todo por la figura del presidente y vamos a delegar mucho más en las personas del partido. Esa delegación y esa libertad que se va a conceder para hacer cosas va a ir acompañada de responsabilidad. Vamos a dar más responsabilidades, más libertad, pero más responsabilidades también a la gente en el partido. Cuantos más trabajemos en el proyecto, más fácil será que crezcamos y podamos cumplir ese objetivo. Si lo canalizamos todo a través de unas pocas personas, va a ser muy difícil crecer y conseguir ese objetivo. Vamos a ver, usted, bueno, para el gran público, pues fue conocido en la campaña de las elecciones autonómicas, su papel en el debate que hubo en televisión. Bueno, la gente, yo percibo opiniones sobre usted. Usted cuando va por la calle y le paran, porque a lo largo de este año largo, pues le habrán parado un buen número de veces, ¿no hay como dos posturas? ¿Es un héroe, es un facha? Pues no, la verdad que la gente que me para por la calle lo que me dice es que sigamos como lo estamos haciendo, nos animan a continuar, nos dan la enhorabuena. De hecho, hoy, por ejemplo, comí un menú del día ahí enfrente de la Junta y por casualidad llevaba la carpeta de Vox y la había tapado con la servilleta simplemente por casualidad.
Y la propia camarera que nos estaba asistiendo en la comida me dijo, no ocultes eso, que hay que presumir de ello. O sea, que está cambiando en términos generales la imagen del partido respecto a la gente una vez que nos conocen. Parecíamos un demonio de cuernos y rabo cuando llegamos. Yo recuerdo que el presidente del Principado de Asturias dijo que no hablaría con nosotros en ninguna ocasión y ha cambiado mucho su criterio desde entonces. Yo me acuerdo del debate de investidura cuando dijo algunas frases que habían en su momento pronunciado compañeros de partido y tuve que relatarle yo otras que habían dicho insignes socialistas, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen de Vox, desde que nos conocen, ha cambiado. La caricatura que en su día quisieron dibujar algunos medios de comunicación, a base del trabajo y de la razonabilidad de nuestras propuestas, está cambiando en todos los grupos del arco parlamentario. Vamos a volver pronto a la política asturiana, pero quería por aquello de que es la actualidad total, la cuestión de la moción de censura. Bueno, una moción de censura, yo escribo aquí contra todos, porque no parece que vaya a tener apoyos. ¿Cómo ve esa moción de censura? ¿Cómo la razonaría? ¿Cómo la explica? ¿Cómo la justifica? Yo creo que es al revés. Todos contra una moción de censura. ¿De verdad no es el momento de discutir las cosas como se están haciendo en España? Cuando nos acordamos de los muertos de hace 70 años, pero no queremos recordar los muertos de hace unos meses en la pandemia. Cuando se nos dijo que había un comité de expertos para tomar decisiones que no existía y nadie ha dimitido, cuando nos dijeron que mandaría a su hijo a la manifestación del 8M sin ningún problema y que habría 2 o 3 contagios y tenemos casi 50.000 muertos encima de la mesa, cuando somos el país que peor está gestionando la primera ola y la segunda también de todo el mundo, cuando tenemos el mayor impacto económico de toda la zona euro, en términos económicos de toda la zona euro en España, no es el momento de plantear una moción de censura. Cuando el presidente del gobierno se acuerda de lamentar el suicidio de un etarra condenado por asesinato y no lamenta los suicidios de policías nacionales o guardias civiles, o cuando hoy, por ejemplo, anuncia que se van a analizar los indultos a los secesionistas, pero nos estamos volviendo locos en este país cuando el vicepresidente del gobierno cuestiona también la monarquía, nuestro sistema del año 78. Estamos viviendo, yo creo, una situación como la de los años principios de los 70, finales de los 60 en Inglaterra, cuando se cuestionaba la monarquía, cuando los laboristas llevaron la tasa del IRPF hasta casi el 75%. Estamos viviendo una crisis muy importante y creo que es el momento más adecuado de plantear una moción de censura y cada uno que se retrate y que diga lo que tenga que decir, porque probablemente escuchemos mensajes parecidos a los de Vox y luego voten en contra de la moción de censura. ¿Qué va a decir el Partido Popular en esa moción de censura? ¿Qué alegato va a hacer? ¿En contra de la propia moción de censura? ¿En contra de los errores del propio presidente del gobierno y todo su gobierno? Que yo creo que no son ni errores, es una estrategia premeditada. ¿Qué discursos vamos a escuchar ahí? ¿Se van a escuchar unos discursos y luego las votaciones van a ser contrarias al discurso que escuchemos? Ahí veremos también cómo se retrata cada partido. ¿Queremos seguir con el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Yo creo que muchos españoles que en su día lo votaron, no lo votarían hoy en día a Pedro Sánchez. La moción la rodean algunas cosas extrañas. La última la sabíamos ayer. Quien va a presentar la moción y justificarla, como estaba usted haciendo ahora aquí en el Parlamento, va a ser el diputado Garriga, un diputado catalán. Bueno, costó saber quién iba a ser el candidato a presidente. No, a la vez que la presentaba la dirección el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, decía, no tengo por qué ser yo, veremos quién es. Bueno, vimos otras mociones de censura aquí, unas fracasaron, otras pues salieron adelante, no sé, más claras, menos rodeadas de incertidumbre como esta. Yo creo que va a ser una moción de censura muy clara, el mensaje va a ser muy claro y lo mejor de esta moción de censura es que todo el partido la comparte, no es solo una persona, no es Santiago Abascal, sino que es el partido en términos generales. Ignacio Garriga es el candidato a la presidencia de la Generalitat y es un cargo muy importante dentro del partido que tiene la capacidad suficiente para poder defender esa moción de censura. ¿Por qué no? Hay que buscar protagonismos más allá del líder del partido. La diferencia entre nuestro partido y otros es que los liderazgos en otros partidos los ejerce una sola persona. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, aquí hay varios liderazgos porque el partido en términos generales compartimos la mayor parte de las ideas que se defienden y compartimos también los liderazgos. Eso nos diferencia también de otros partidos. ¿Y no temen quedar aislados al final de esa votación, sea como sea el debate, al final 350 personas, diputados votando, y que, bueno, solo los de Vox sean los únicos que apoyen? El aislamiento no nos preocupa porque ya nos han aislado tanto tiempo que estemos aislados ahora, y eso que tenemos 52 diputados, no nos preocupa en absoluto. De hecho, el otro día un insigne socialista me decía, con las votaciones que hacemos aquí en la Junta del Principado de Asturias, me decía, no, la verdad que tenéis mucho mérito los de Vox, porque votáis
lo que pensáis. Da igual que votéis con Izquierda Unida, con el Partido Socialista, con el PP, votáis lo que pensáis y os da igual. Digo, pues sí, efectivamente. Hay votaciones aquí en la Junta que todos votan en bloque y los 2 diputados de Vox votan en contra. Y hay otras cosas que votamos con Izquierda Unida o con el Partido Socialista y el Partido Popular vota en contra. A nosotros lo que nos da miedo no es quedar aislados en 350 diputados. A nosotros lo que nos da miedo es que nos aísle el propio español de a pie. Y eso es lo que creo que no va a suceder con esta moción de censura. Que probablemente quienes se aíslen son los otros 300 diputados que no apoyen esta moción de censura. Usted decía bueno, que ahora no era como hace un año y pico, que tenía más apoyos en las encuestas. Bueno, las encuestas oficiales no es así a escala nacional. Vox no crece, no tiene expectativas grandes de crecimiento cuando está en riesgo la unidad nacional. En los momentos en que se visibiliza que está en riesgo la unidad nacional, hay un sector de la sociedad que mira para Vox y dice, esto es un valor seguro para esto. Voy a decirlo, no me importa decirlo así, dice, porque es que Vox va a estar a las maduras, pero si quieren estar a las malas, nosotros vamos a saber estar a las malas con esta gente. No nos vamos a arrugar, no nos vamos a dar para atrás, y que ellos que escojan armas, vamos a decirlo así en un duelo. Y sin embargo, en los momentos en que se tranquiliza, hay muchos problemas, muchísimos problemas, pero que no está tan en riesgo, tan visible en riesgo de la unidad nacional, en ese momento Vox queda algo relegado. No lo sé, esa es una visión particular. Yo creo que puede que haya sido probablemente el empuje inicial que tuvimos en el partido, pero ahora hay muchos electores que nos están viendo que no es solo la unidad nacional, que nos preocupa muchísimo, la que guía el ideario de Vox, sino que hay muchas otras facetas que estamos defendiendo y que otros partidos no defienden. Y sí, tenemos las ideas claras respecto a la unidad nacional, pero también respecto a muchas otras cosas, y eso se nos está valorando ahora. La unidad nacional puede que haya sido un acicate inicial, pero no es solo lo que nos está sosteniendo ahora electoralmente. Tenemos casi 3.700.000 votantes, las últimas encuestas daban una mejora, aquí en Asturias todavía la mejora es superior, si cabe, las últimas que yo he leído, y creo que nos están valorando, aparte de esa unidad nacional, por muchas más otras cosas. Es repetido esto en análisis, en valoraciones. Ahora hay bastante gente, bueno, sensata, que no está alineada con nadie, que tenga la posición crítica que tenga respecto al gobierno de coalición izquierda, empiezan a pensar que va a durar toda la legislatura, que este gobierno tiene esos apoyos por ahí para la legislatura. Y empieza pegado a esto una tesis que dice, es que la derecha será alternativa cuando se agrupen siglas. Yo discrepo, puede que sea más fácil, pero la izquierda nunca tuvo tanto poder como disgregada. Ahora mismo tenemos a un presidente del gobierno socialista, un vicepresidente de Podemos, con unos resultados electorales bastante mediocres en relación a otros resultados electorales anteriores, pues tienen unas cuotas de poder que nadie hubiera imaginado, y más Podemos. O sea que la fragmentación no evita que puedas llegar al poder. En el caso del Partido Socialista, lo que les permite estar en el poder es traicionar los principios básicos de la nación, buscar el voto en aquellos que quieren romperla. Sin esos votos, probablemente no, Pedro Sánchez no estaría gobernando. Pero perseguir esos votos para mantenerte en el poder creo que dista mucho de ser un comportamiento político digno. Aquellos que quieren destruir la unidad de nuestro país, aquellos que apuestan por la diferencia entre españoles, son los que están sosteniendo a Pedro Sánchez en el gobierno. Yo, si se diera ese caso, Vox no optaría nunca por esa opción. Preferimos no gobernar a gobernar con aquellos que quieren destruir nuestra nación. Una cuestión ligada a la anterior, en el análisis, se dice muchas veces, se dijo ya desde el principio, hombre, Podemos subió ya desde 2014 porque fue una jugada astuta de Rajoy para dividir la izquierda, y bueno, es verdad, Pedro Sánchez y el PSOE tuvieron los peores resultados hasta ahora, los 3 peores fueron a partir de esa división, con independencia que en algún caso haya sido un caso el más votado. Y se pasa este análisis a la derecha, dice, no, es que Vox es un chollo para Sánchez. ¿Cuánto todavía yo lo leía en un periódico de Madrid? Que el día que no esté Vox, ¿qué va a hacer Sánchez? En el sentido de que Vox va a garantizar, al tener una votación importante, va a garantizar que el PP pues no va a acercarse nunca a los registros que tuvo en las décadas pasadas. Teóricamente eso era lo que pensaba Rajoy con Podemos, y está fuera del gobierno el Partido Popular. Sí, él quedó fuera. Bueno, pues probablemente la estrategia de Pedro Sánchez le salga mal también, y acabe fuera por el empuje que tiene Vox ahora. O sea que esa estrategia que yo nunca visibilicé en términos de realidad, a mí nadie me vino a apoyar desde el Partido Socialista, yo te puedo hablar por la experiencia propia. Sí. Pero si Rajoy esa gran estrategia le llevó a que fuera
expedientado y tuviera que dejar su cargo de presidente del gobierno, esa misma estrategia, si es la que sigue Pedro Sánchez, puede acabar con Pedro Sánchez fuera del gobierno, y sería una alegría para todos que esa estrategia de apuesta por Vox, que yo no creo que sea así, acabe con la presidencia de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a centrarnos en Asturias. Usted llega a la investidura, pues eso, hace 15 meses o hoy más o menos, y en ese momento hay en la Junta del Principado, porque se ve en el debate de investidura, un cordón sanitario en torno a vos. La primera referencia que se mantiene es que no se nombra al partido. Se dice la ultraderecha, la extrema derecha, la derecha dura, la no sé qué, pero un nombre muy corto de 3 letras que es muy fácil de decir, está pensado en términos además, bueno, eso de poder utilizar, como se hacen hoy día las marcas, nadie sabe decir Vox, que se dice en un instante, la ultraderecha, la extrema derecha, los añorantes de Franco, los no sé qué, todo por aposiciones. Bueno, estaba claro que hay un cordón sanitario. ¿Cómo fue la evolución de entonces a hoy? ¿Cómo la ven la Junta del Principado? Y si todavía queda camino por recorrer para la normalización, un término muy usado hoy día, la normalización. Yo creo que estamos cerca de la normalización. Vamos, nosotros siempre normalizamos el debate político, creo que nos conducimos con mucho respeto al resto de diputados dentro del Parlamento. No puedo decir lo mismo de otros parlamentarios que utilizan el insulto con bastante asiduidad. La posición, por ejemplo, del Partido Socialista se ha suavizado bastante desde ese primer debate de investidura, en el que el propio presidente nos dijo que no hablaría nunca con nuestro partido, y se están produciendo encuentros. Por ejemplo, se nos llamó para el acuerdo aquel sobre la financiación autonómica que se trasladaba a Madrid, que finalmente no firmamos porque no compartíamos el contenido ni las formas. Pero se está normalizando la situación. O sea, si somos gente que hacemos planteamientos razonables, de sentido común, y que se está viendo que nuestras propuestas van en beneficio de los asturianos, sin más. Yo sí que es cierto que he experimentado este primer año un sectarismo en la izquierda que no apercibía realmente desde fuera. Hemos hecho varias propuestas bastante positivas para Asturias, sin carga ideológica, y la izquierda ha votado siempre en bloque en contra de nuestras propuestas. No así Partido Popular, Ciudadanos o Foro, que en términos de votaciones son más asépticos que la izquierda. La izquierda sigue con un sectarismo ciertamente de otra época, y que piensa más en su propio interés político que en los beneficios de los asturianos en muchas ocasiones. Votaron en contra de devolver los montes a las comunidades vecinales en bloque, Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos. ¿Qué daño le hace a las comunidades vecinales devolverles la explotación de los montes vecinales? Votaron en contra de una cuestión tan ridícula como que planteamos que en los hoteles en Asturias se pudiera incorporar una segunda cama supletoria, porque en Asturias no pueden tener los hoteles 2 camas supletorias. En Galicia, en Santander y en el País Vasco sí. Pero una familia que viene con más de un hijo tendría que alquilar 2 habitaciones aquí en Asturias. Nos baja el ratio de visitantes también. Votaron en contra de esa medida también, tan simple y tan poco ideológica como eso. Y vota la izquierda en términos de este sectarismo. No votan los partidos que están un poco más en el ámbito ideológico de la derecha. Entonces, yo creo que primero la izquierda tiene que hacer un análisis de conciencia de si de verdad quiere el interés de los asturianos en medidas concretas, o sigue pensando en esa contienda izquierda-derechas que realmente la sociedad no tiene en la cabeza. No hay izquierdas y derechas. Nadie es 100% de izquierdas o 100% de derechas. Nadie. ¿La relación con los diputados cómo es? Usted la relación que tiene de otros grupos, ¿cómo es la relación? Bien, cordial. Sin problema ninguno. No, sin problema ninguno. Ciertamente, cuando se exponen los asuntos en lo que es el hemiciclo, pues se fuerzan un poco más las posiciones en el debate público, se tensa un poco más, pero fuera de la Cámara pues es una relación cordial. Y con los partidos, ya nos decía que en las votaciones es muy claro, la izquierda 2 y 2 son 4, no lo apoya, pero la derecha es con unos más fácil la relación que con otros. ¿Cómo es la relación con el PP, con el grupo parlamentario del PP? Bien, positiva, sí, es una relación. Estamos en un arco ideológico parecido, quizás el PP con este último giro un poco más tiende hacia la socialdemocracia, ahí se ha distanciado un poco más de nosotros, pero bueno, es una relación muy cordial. Con Ciudadanos también es una relación cordial, y con Foro, bueno, con las 2 caras de Foro ahora también es una relación cordial. Si vemos todo esto en clave política, la izquierda entre ellos le resulta difícil llegar a pactos desde el año 2015. Bueno, tienen básicamente la fricción PSOE Podemos, y en conjunto pues hay que resistir. Yo la derecha, viéndolo, bueno, pues no sé, a lo largo de los debates, a su bola. Todavía ni se plantea estas cosas de vamos a tener una estrategia o la posibilidad de un bloque.
no sé, es una cosa muy rara, o sea, sería difícil entender, oyendo hablar en un debate, ahora va a venir pronto el debate de orientación del Estado de la región y tal, a ver si se va a notar también. Bueno, pues son posiciones incluso sobre temas de impuestos que me llama tanto la atención, que los temas de impuestos casi son de libro, donde se posicionan. No, bueno, pues casi habría que decir aquello de lo de las, en función de las ocurrencias de cada uno. Uno no sabe situar exactamente esos grupos. Pasa también, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón, pero bueno, que me llama la atención. Bueno, yo creo que en el bloque de lo que podría llamarse la derecha estamos todos a favor de la reducción de impuestos y del control del gasto corriente, pero yo creo que hay más fricción en la izquierda. O sea, se crean los grupos, realmente se crean los grupos de 2 diputados porque había que beneficiar a Izquierda Unida y a Foro. No se hace porque Vox tuviera 2 diputados. Y las fricciones en la izquierda son tan profundas que bueno, lo vemos dentro de sus propios partidos. Ahora hay grupos de izquierdas en el Parlamento que están a punto de la implosión. O sea, los roces son más fuertes entre el bloque de la izquierda, yo por lo que percibo en la Cámara, que en el bloque de la derecha. No tenemos tantas diferencias. Otra cosa es que cada uno a los plenos lleve las propuestas que considera oportunas en ese momento. Ten en cuenta también que tú decides lo que vas a llevar al pleno el miércoles antes. Tú el miércoles antes de la celebración del pleno, que empieza el martes de la semana siguiente, tienes que decidir qué vas a llevar al pleno. Y claro, vienes de una semana de comisiones también, ya con organizarte internamente dentro de tu partido, como para organizarte con otros 4 partidos más. Pero en términos generales, las propuestas que se llevan van en la misma línea. Unos a lo mejor más acusadas que otros, pero van en la misma línea. Reducción de impuestos, control de gasto público, optimización de los recursos del Principado. Lo único que nos diferencia realmente en la última votación fue, yo tengo una cosa muy clara ya, y es que estamos creando un estado de bienestar fake, falso, ficticio, en el que los más vulnerables quedan desatendidos y se destinan recursos a museos, a Niemeyer, a Laboral Centro de Arte, a sedes, y luego tenemos el ratio de auxiliares en los centros de educación especial entre 10 y 15 niños por cada auxiliar, cuando hace unos años eran 5 niños por auxiliar. Tenemos a enfermos con Alzheimer que no tienen dinero para comprarse los pañales. Entonces yo el otro día, bueno, pues voté en contra de que se destinaran 180.000 euros de recursos públicos al Museo de Grandas de Saleme. Me puede costar algún voto en Grandas de Saleme, pero es un tema de principios. Todos los partidos votaron a favor de que un museo que recibe 20.000 visitantes al año solo cobre en entradas 14.000, menos de €1 por cada entrada. Y el resto, hasta los 180.000 euros, sean recursos públicos, que es una cuantía pequeña en relación a los 4.700 millones de euros que tiene el presupuesto del Principado de Asturias, pero es un indicativo de por qué apuesta cada partido. Mientras haya una niña, como escuchábamos a un padre el otro día, en un colegio de educación especial, sin un auxiliar, con una discapacidad reconocida en 94%, no hay museo que valga, ni hay arreglo de camino que valga. O sea, lo primero son los más vulnerables, y ahí Vox es el único que se posiciona con rotundidad. Cuando hubo que decidir si se mandaban los 180.000 euros al Museo de Grandas de Saleme o no, todos los partidos votaron a favor y el único que se posicionó en contra hasta que se garantizara que una persona con un grado de discapacidad del 94% estuviera completamente atendida fue Vox. Porque siempre que se habla de recortar, la izquierda dice, no, es que ustedes quieren bajar impuestos, y claro, bajar impuestos es recortar en médicos, en profesores y en discapacidad. No, yo nunca hablo de recortar en eso, pero es que ustedes nunca hablan de recortar en sedes, en Vipasa, en LGTBI, en feminismo y tal. Colectivos mucho menos vulnerables que una niña con una discapacidad del 94%. Entonces, ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Y va a ser uno de los pilares básicos que vamos a defender en los presupuestos. Hasta que no me garanticen que todas las personas vulnerables, discapacidad, mayores, Alzheimer, niños con necesidades educativas especiales, estén cubiertos, no me hablen de nada más. Cuando me garanticen eso, podemos hablar de todo lo demás. Hasta que eso no esté cubierto, no hay ningún otro gasto que haya que aprobarse. Partamos de cero y creemos un estado de bienestar de verdad. Primero los más vulnerables y luego el resto. No, lo decía antes, cuando cada uno a su bola a la derecha, por lo siguiente, es una visión evidentemente subjetiva. Hay un problema evidente en la Consejería de Educación. Sí. La gente que en los medios de comunicación y tal se detecta hace ya algún tiempo. Sabemos cómo fueron las reuniones en junio, preparatorias, las 3 reuniones, el que no ataron ni un solo cabo, luego se da la orden de que va a ser presencial toda la enseñanza porque los datos esa semana son buenos, vamos de cabeza a un proceso que no se puede ser solo presencial y no tenemos preparado nada, dimite tal.
¿Ya tardó en reaccionar la derecha? A mí me parece que esto es como, el labor de ustedes en el Parlamento es un poco como en una cacería. Ahí viene la pieza, ahí cargo y disparo. O sea, veo tan claro... No, usted presentó, además, tocó un punto en ese debate, tocó un punto muy sensible, que lo acabo de nombrar. Pero yo veía, digo, pero bueno, ¿estos cómo nos aclaran? Hay tantos grupos de oposición, pero vamos a ver, ya, y si no hay sesión, se convoca una rueda de prensa y se monta algo fuerte, porque es materia muy sustancial. Yo pedí el cese de la consejera de Educación antes del verano ya, que se cesara inmediatamente, y si no, que la responsabilidad, bueno, en derecho la llaman culpa in eligendo y culpa in vigilando. Sí. Tú eliges al responsable y además no lo vigilas. Entonces la culpa es del presidente del gobierno, realmente, porque es el que mantiene a la consejera de Educación. O sea, ya fundimos 2 fusibles, ya 2 altos cargos tuvieron que dimitir, más el director del Colegio de la Talía, más un montón de ellos más que no sabremos. Es que es tan llamativo que se presuma de la gestión, cuando lo que realmente gestiona el Principado es tal desastre. Tenemos una de las más altas tasas de contagios sanitarios de toda España en coronavirus. Hasta hace poco teníamos la 4ª tasa de contagios en sanitarios. Las residencias del ERA fueron un desastre, las públicas, igual que en el resto de España. Los colegios, un desastre en manos de la consejería. O sea, lo que gestiona directamente el Principado es un desastre. Y luego somos los mejores gestores en coronavirus porque tenemos bajas tasas de incidencia donde no mete mano el Principado. Donde tiene a su personal que puede controlar directamente es un desastre. Pero el presidente sigue presumiendo de lo que no controla él. Y el tema de la educación es el desastre ya en términos globales. Lo del tema de los grupos internivelares, vamos, es como querer apagar el incendio en una casa inundando todo el pueblo. Oye, no, que se está incendiando el cuarto de José Fernández, no, inunda el pueblo entero. O sea, para intentar solucionar un problema sanitario, creas un problema, críos de distintas edades en la misma clase. Hay problemas de diversidad ya, pero ahora la vas a incrementar. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a dar? ¿Media hora a unos y media hora a otros? Si tienes que empezar clases online ahora, ¿cómo vas a hacer con los grupos internivelares? El propio protocolo de sanidad de la consejería dice que en infantil y en primaria, una vez que hay un grupo estable, no hace falta mantener las distancias de seguridad. Pues sigue manteniendo los 25, es un grupo estable de 25. En otras comunidades autónomas no lo redujeron. No hay ningún informe sanitario que diga que tienen que ser de 20 alumnos las clases. Ninguno. Es una decisión atropellada y para seguir colgándonos la medalla del marketing el presidente. No, es que yo hago cosas. Si haces cosas para empeorarlas. ¿Qué diferencia hay entre un aula de 20 y de 25 si es un grupo estable y según vuestro propio protocolo sanitario, un grupo estable no tiene que mantener las distancias de seguridad? 25 alumnos, grupo estable. Burbujas que se pinchan nada más que salen por la puerta del colegio. Una decisión absurda que viene solo en la línea de que yo, como tomo decisiones, pues sigo presumiendo de lo bien que lo hago. Decisiones absurdas que lo único que hacen son crear problemas. Se dividen los alumnos no en términos pedagógicos, sino los que van a religión o ética, venga, separaos por eso. Los que se quedan a comedor y los que no. No, los que empiecen por la Z. Así están dividiendo a los alumnos. ¿Qué impacto psicológico tiene en un crío de sexto de primaria compartir clase con los de quinto? Va a tener la sensación de que está repitiendo curso. Y los críos de quinto con uno de sexto, con el que no se llevan, desligados de los amigos con los que llevan casi 10 años en el colegio. Vamos a pararnos aquí un momento. Le quería preguntar, ¿usted no es partidario de que se haya reducido la ratio de alumnos por aula? En estas condiciones no. Si se pueden reducir las ratios por aula y mantener grupos estables de la misma edad, sí, pero lo que se está haciendo no tiene ningún sentido. Si además se imponen 2 criterios, mantener distancia de seguridad, que según su propio protocolo sanitario no es necesario en grupos estables, entonces no hace falta bajar la ratio. Otras comunidades no la han bajado, y por otro lado, si yo tengo un aula de 100 metros cuadrados, no puedo tener tampoco más de 20 alumnos. O sea, tengo 2 limitaciones. Con independencia de la superficie que tenga el aula, solo puedo tener 20 alumnos. Es un criterio absurdo. Y que además esas burbujas sanitarias se rompen nada más que los críos salen del colegio. Pero eso ya no es responsabilidad del colegio. No es responsabilidad del colegio, pero no soluciona nada. ¿Qué soluciona tener 20 en vez de 25 en términos sanitarios? Tienes un grupo estable. Tu propia normativa dice que en un grupo estable no hace falta mantener la distancia de seguridad. Ya está, si lo tienes ahí, si te lo escribiste tú. Más aún, dicen que sus resoluciones dicen que recomiendan que los niños que hayan tenido algún retraso educativo durante la pandemia que se incluyan en los grupos de nivel, de los de su misma edad. ¿Por qué? Porque saben que va a haber un retraso en los grupos internivelares. Esto no es ni un experimento. El otro día, hablándolo con un AMPA, le dije, bueno, es que estamos muy acostumbrados a los experimentos con esta consejería. Él me dijo, no, no es un experimento, porque un experimento es cuando tienes una teoría de que se pueden hacer bien las cosas,
lo tienes bien estudiado y lo llevas a la implementación. Entonces eso es un experimento, esto es una chapuza. No se hizo ningún estudio previo de cómo iba a salir, no se sabe cómo va a salir este experimento de los grupos internivelares, se separa a los críos sin criterios pedagógicos y esto no es un experimento, es una chapuza, como todo lo que está haciendo el Gobierno del Principado en términos de educación. Bueno, pero vamos a ver, en caso de que haya una infección que viene de fuera de un padre de uno de los niños, si en un aula hay 15 chavales o si fuera muy grande y hay 100, por poner un ejemplo que ya sé que no existe, el riesgo luego del incendio, de propagarse el incendio, es mucho mayor cuanto más gente hay, al margen de que sean grupos estables o no estables. Es como las familias, si viviéramos juntos, padres, abuelos, nietos, primos y demás, pues el coronavirus tenía ya solo dentro de los domicilios un buen terreno para incendiar, mientras que si son las familias nucleares ahora y poco más, bueno, pues tuvimos una experiencia que al final bajó la infección. O sea que 5 alumnos por clase determinan que haya un mayor ratio de infección luego fuera del colegio, esa es la teoría. 5 alumnos más, en caso de haberla habrá más, sí. Habrá más. El rango poblacional con menor tasa de infección cuando se produjo el confinamiento son los menores de 16 años, no llegó al 2%. Eran el foco de infección inicialmente, teóricamente, según todos estos expertos y comités falsos que tiene el Partido Socialista asesorándolos. El rango de edad con menor tasa de infección de toda la población española, los menores de 16, cuando nos confinan, que teóricamente era el foco de infección, porque fue lo primero que se cerró. Sí. Por cierto, se cerraron los colegios primero en Madrid que en Asturias, cuando hablamos de anticipación. Yo considero que lo que se pretende solucionar en términos sanitarios se agrava con esos grupos internivelares. Esos grupos internivelares van a crear una problemática educacional, eso sí, y psicológica a los niños, que además no son ellos los que más sufren la enfermedad. Es que me lo están diciendo los padres. Sí, los padres que tienen niños en grupos internivelares no quieren que estén ahí. Vamos a tener un 20% de la población escolar en grupos que no sabemos cómo van a terminar. Porque estamos contratando también a personal que no están capacitados para atender 2 cursos de distintas edades a la vez. La mayor parte de los refuerzos van a ir a esos grupos internivelares. Bueno, va a haber más plantilla en los centros. No sé cuánta más, ¿eh? Bueno, 850, ¿no? Bueno, yo sumé todas las cifras y debemos de tener pocos más que el año pasado, con las 3 convocatorias que tengo estudiadas. No hay muchos más que el año pasado. Entonces, yo creo que el problema que se pretende solucionar está generando un problema mucho mayor que el que pretendía solucionar. ¿Usted qué medidas hubiera tomado que no se hayan tomado? Si han pensado a veces en algún tipo de medidas. Confinamientos selectivos para afectar menos a la economía. O sea, hay rangos de edad que obviamente tienen más riesgo que otros. O sea, no puedes parar un país entero cuando por debajo de 50 años las tasas de impacto y de ingresos en UCI son prácticamente irrelevantes. O sea, no puedes confinar un país sin más. No puedes mantener a los niños con necesidades educativas especiales 6 meses sin terapias. O sea, lo que se hizo aquí fue la estrategia de los vagos. O sea, que corran con las consecuencias los ciudadanos. Venga, todos para casa y todos a la calle. Confinamientos selectivos. La aplicación del radar COVID, esa tenía que estar funcionando desde el principio. Muchos más test desde el principio. Y bueno, y lo que se está haciendo ahora, confinamientos selectivos. Hay un brote en una población, pues ya está. Ahora tenemos Pola de la Viana, que precisamente no es uno de los destinos que más demanden los madrileños. Pues tenemos un brote en Pola de la Viana. Y eso que se estuvo acusando a la gente que venía de fuera de Asturias de ser la generadora de los grandes brotes. ¿Y en el inicio del curso escolar hubiera puesto otras medidas, aparte de esta que dice? Sí. Yo hubiera empezado el curso escolar el día 10, como hicieron los colegios privados. No entiendo cómo la empresa privada puede empezar el día 10 con todas las medidas y la empresa pública no, con un presupuesto de 694 millones de euros. Probablemente hubiera hecho un acceso a las clases escalado para que no empezaran todos a la vez. Ahora empezó todo infantil y todo primaria el día 22 y todo secundario el día 28. Tampoco se escala la incorporación en las aulas. Y básicamente habría tenido un protocolo de actuación en los centros básico antes del verano, no ahora, a unos días del inicio del curso escolar. El caso es que y hubiera corrido con los gastos de la compra del material. No lo hubiera delegado a los directores, a los directores del colegio se les dice, proponerme un plan de contingencia COVID y os encargáis vosotros de comprar el material sanitario. Eso es lo que le dijo la consejería a los directores de los colegios. O sea, tienen que andar comprando cada uno por su cuenta el material de protección, los geles. ¿Pero para qué tenemos una consejería?
hacía mucho tiempo que contratan las obras en los colegios. Es un desastre. Y que escogen qué arquitecto es, hacen ellos el concurso, todo. Un desastre. De todas formas, a usted no se le escapa que en España, en la experiencia de inicio de curso, que empezó en todos los sitios antes que en Asturias, el número de incidencias duplica de largo el de Francia. En cuántas aulas cerradas y cuántos colegios y cuántos casos. Todavía cuando venía por aquí me estaban contando de un centro de aquí, de Gijón, que hay 3 niños, que 2 no sé qué, que otro... Es decir, es un salto, no voy a decir al abismo, pero hay un riesgo real en toda esta operación tal como va. Hay un riesgo real. Pero es que la vida es asumir riesgos. Sí. Lo que no podemos es gestionar un país, una comunidad autónoma, solo en torno a un problema. ¿Vamos a gestionar el país y nuestra comunidad autónoma en torno a un único problema, que es una enfermedad determinada, con la cantidad de problemas que tenemos? ¿Vamos a paralizar una región en términos de una sola enfermedad? En España, los últimos datos que hay de 2017 de fallecimientos, al año por neumonía común mueren habitualmente 40.000 personas. Neumonía común, no estoy hablando de coronavirus. Coronavirus estamos hablando de 50.000, muy concentrados en un periodo de tiempo. Neumonía común, 2017, 40.000 muertos. ¿Vamos a condicionar la evolución de todo el país para la neumonía común? ¿Y a usted no le daría miedo que Asturias fuera Madrid? Pues por supuesto que sí, pero aquí hay unas condiciones distintas a las de Madrid. Madrid es la comunidad que más gente recibe de todo el mundo y de otras comunidades. Entonces, claro, acusar a Madrid de no sé qué le acusa el señor Barbón, cuando aquí tenemos la mayor dispersión poblacional de toda España. Somos la comunidad que menos personas recibe de toda España. Los municipios que menos tasa de incidencia tienen de coronavirus coinciden, en términos generales, con las zonas menos visitadas de Asturias. ¿Dónde está el éxito del gobierno en este campo? Cuando realmente parece que está más vinculado a la dispersión poblacional y a que tenemos pocas visitas que a la propia gestión del gobierno. Bueno, Parres va a la cabeza y no es Oviedo, en el Gijón. ¿Por la de la Viana? Yeah. Pero Parres, bueno, está en Oriente. Parres recibe visitantes de tal, pero vamos, que no es... Pero no es Cangas Onís, no es Llanes, sí, no es Cangas Onís, pero bueno, viene gente de Oriente. Yo creo que estamos en una buena situación epidemiológica en Asturias, pero no precisamente por la actuación del gobierno. Y el problema es que la enfermedad pasará, pero las consecuencias económicas de las decisiones que se están adoptando ahora las sufrirán los asturianos. A raíz de la crisis del coronavirus, tenemos la mayor bajada en términos salariales interanual desde el año 1909. Como sabes bien, los ERTES no están en situación de desempleo, pero claro, se está pagando ya el 50%. Se empezó al 75% y ahora al 50%. Tenemos una reducción interanual de los sueldos y salarios percibidos en Asturias del 8,2%. Madrid bajó en un 7,5%, Extremadura en un 7%. O sea, tenemos los salarios ahora mismo a niveles del segundo trimestre de 1989. Hemos perdido riqueza los asturianos y los españoles con las medidas que se adoptaron en términos de vernos 20 años atrás en términos salariales. Y eso es consecuencia de las medidas que se adoptaron. Que es obligar al cierre de todas las industrias sin hacer confinamientos selectivos. De todas formas, usted decía que, bueno, lo que presume el Principado, yo no vi otra, por los números, no vi otra campaña de imagen tan positiva para Asturias en muchísimos años como esta que se produjo. Porque es como una prueba que nos ponen a todos, españoles, tailandeses, americanos. Entonces, según la nota que sacamos en nuestra zona, es una especie de PISA de la modernidad. Eso es una región moderna que reacciona bien, con una población disciplinada, con un sistema sanitario potente y bueno. Bueno, es que Asturias es un ejemplo. La gente vino aquí a los VIPs, vinieron por aquí, algunos están en la mente de todos, aunque marcharon pronto, y además, entonces eso es una campaña que no teníamos de imagen tan extraordinaria para la región. Para Asturias no, pero yo, párate a pensar un momento, ¿quién es realmente el único asturiano que sale beneficiado de todo esto? El presidente del gobierno. El resto de asturianos en mayor o menor medida sufrieron la pandemia. Y cuando las cosas van mal también es el presidente el que va mal, ¿eh? Sí, sí, eso bueno, es así siempre. Sí, sí, por supuesto, pero cuando presumes de tener la tasa de incidencia en coronavirus más bajo de toda España, eres la última comunidad autónoma en abrir los colegios, la última. ¿De qué valió el esfuerzo de todos los asturianos para mantener la enfermedad controlada? De nada. Es el mayor ataque a la conciliación familiar que conozco nunca. Todo lo que estamos viviendo es una estrategia de marketing en el que se trata de ensalzar la figura
del presidente del Principado de Asturias a costa de cualquier cosa, de grupos internivelares, de abrir más tarde los colegios que nadie, de que los padres sigan después de 6 meses con los críos en casa. Es una mera campaña de imagen. Todo lo que vaya ahora en positivo a la imagen del presidente del Principado de Asturias se va a hacer, aunque perjudica a los asturianos. A él le beneficia, pero la primera conclusión es que aquí hubo menos muertes que en otros sitios. Sí, parece que ese es el gran éxito, por supuesto. Más allá de tanto de política. Menos muertes y menos gente que sufrió la enfermedad. Pero bueno, en política como en la vida muchas veces estabas por allí y las cosas salieron bien, no porque tú hicieras nada, porque salieran, bueno, sino eso que salieron para todos, bien. Sí, un bien para todos. Eso es así. Bueno, antes decía, bueno, que tiene más problemas la derecha, bueno, o la izquierda. A mí me salen de los grupos en crisis, los voy a nombrar, realmente en crisis, en Asturias, Ciudadanos y Foro, son 2 grupos en crisis. Foro eran 2, ahora son 1 y 1. Ciudadanos, todos sabemos lo que pasó con la portavoz, y está Podemos, que también recientemente tienen disonancias fuertes. Es decir, que tienen una cosa en común los 3, que es la oposición. Después de 15 meses el gobierno está fuerte, no tiene críticas, no tiene casi ningún rasguño, ni el presidente del Principado ni el gobierno en sí, mientras que la oposición, 3 partidos con problemas claramente. Bueno, la aprobación de los presupuestos del Partido Socialista quebró el grupo de Ciudadanos, tuvo que dejar el acta a una de las diputadas. Pero bueno, yo todavía no escuché ninguno de esos partidos llamar públicamente al secretario general y máximo responsable miserable en los medios de comunicación. Eso lo leímos en Podemos. Yo creo que ahí la ruptura es mucho más importante que en el resto de partidos. Por lo menos las diferencias en esos otros partidos parece que se tratan internamente, más en el caso de Ciudadanos que en el de Foro, bueno, Foro, porque están pasando por los tribunales ahora. Y uno en el grupo no sé dónde y el otro en el otro lado. Sí. Que también. Bueno. ¿Qué le parece la propuesta lanzada hace unos meses como gran iniciativa, bueno, pues para lo que queda de la legislatura, de la reforma de la administración? ¿Cómo lo ve? Lo veo bien, es necesaria una reforma en la administración y lo vimos en el estado de alarma. Prácticamente desapareció la administración salvo en los servicios esenciales de médicos y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y algún otro servicio, los juzgados cerrados. La administración central prácticamente no se podía hacer nada, fracasó. La estructura del Estado en Asturias y el personal de la administración no vinculado al tema médico, a emergencias y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fracasó también. O sea, era más importante tener un supermercado cerca de casa que los juzgados estuvieran abiertos. Ciertamente era más importante tener un kiosco para ir a comprar tabaco que estuviera la Junta General del Principado de Asturias abierta. Era más importante. O era más importante tener una farmacia cerca de casa. Entonces, la administración debe reformarse y el estado de alarma nos enseñó que los ciudadanos necesitan más de otros servicios públicos que están dados por empresas privadas que de muchos servicios públicos que se nos están prestando ahora. En la Administración de Justicia se iba a trabajar presencialmente una vez cada 5 días y no se producían las conexiones telemáticas relativas a todos los funcionarios. O sea, es inaceptable que la justicia, que incluso en periodos de guerra no se suspende, se haya suspendido en este caso, se suspendió la Administración de Justicia. Entonces, eso es inaceptable. También lo que a mí se me trasladó es que lo que se va a tratar inicialmente es solo una reforma de aquellas áreas de la Administración que no estén vinculadas ni a sanidad ni a educación, que realmente es el grueso. Se va a tratar Administración Central del propio Principado, pero no el grueso, que son sanidad y educación. Sí, casi unos... En este momento que contrataron más en sanidad, que roza los 20.000, 19.900 no sé qué, y educación son unas 31.000 trabajadores. La mitad del presupuesto, bueno, un poco menos de la mitad, 1.811 millones de euros se va en personal. En esa reforma de la administración, si se hace de verdad, ¿hay que prescindir de personal? Vamos, desde mi punto de vista, sí. ¿Y de qué personal? ¿Qué reforma de la administración se va a hacer, si no? ¿Bajarles el sueldo? Hizo una Javier Fernández, usted recuerda el anterior mandato, que consistió en fusionar 3 o 4 entes sin prescindir de personal, cambiando el nombre a los... Pero eso no es una reforma de la administración. Bueno, pero ahí como tal consta, ¿eh? Ya, pero... reformamos para no reformar nada, reformar para no seguir cambiando. Sí. Hombre, la reforma de la administración, yo creo que se va a ir por el tema de las jubilaciones, que hay un porcentaje muy alto de la administración que entra en edad de jubilación en los próximos 5 años, yo creo que se acerca casi, supera el 20%, o sea, se va a ir por ahí y se fusionarán, supongo, servicios. Pero es que en la administración se renuevan los puestos, queda un puesto vacante y no se valora si hay que amortizarlo o no. Se renueva, o sea, se mete otra persona en el mismo puesto. Da igual, lleva 15 años ese puesto ahí, venga, pues
Si una persona se jubila, vamos a renovarla con otra persona. No te cuestionas si hay que amortizar ese puesto o no. No se plantea eso la Administración. Joder, con lo que llevan sufrido los trabajadores en los ERTEs, el personal de la Administración no sufrió nada. Y no estoy hablando que no haya que beneficiar, por ejemplo, o gratificar al personal sanitario, que por supuesto que tampoco se hizo. Porque al final el tratar a todo el mundo igual lo que lleva es que a los que de verdad dan un servicio esencial y se juegan la vida, se les trata igual que a los que quedan en casa haciendo bizcochos, que a mí se me criticó mucho, pero yo creo que alguna parte de la Administración en Asturias quedó en casa haciendo bizcochos, mientras había otra parte de la Administración que se jugaba la vida. Entonces, no gratificar a unos y tratar igual a los otros es realmente perjudicar el servicio público. Así como los que se juegan la vida son los de sanidad, ¿quiénes son los que comen el bizcocho? ¿O se puede decir en la Administración de Justicia, vamos, ¿qué se hizo en la Administración de Justicia? Quedó paralizada completamente. La Administración Central del Principado de Asturias no había quien hiciera un trámite. ¿Qué problema hay? Si la mayor parte de los escritos tenemos que presentarlos de forma digital. Abogados y procuradores lo metemos todo a través del SNET. La mayor parte de los procedimientos, salvo las vistas, las declaraciones, se pueden hacer telemáticamente. Otra cosa es que la Administración tampoco tenga los recursos para que los funcionarios puedan trabajar en casa, pero eso no puede ser responsabilidad del ciudadano, que está esperando una sentencia sobre una indemnización, sobre una separación, y pues nada, oye, venga, en casa, sin hacer nada, algunos. O sea, ¿usted cree que hay que reformar la Administración y que tiene que adelgazar en efectivos humanos? Evidentemente. Por la vía de las jubilaciones, sin reponerlas. Bueno, como hizo Rajoy también. Si se puede hacer así, yo creo que es la vía menos traumática. Y cuando haya que reponer, pues por supuesto reponer. En sanidad pues habrá que reponer, en educación hay que reponer, pero hay otras partes de la Administración pues que no hay que reponer. Y aún así, sanidad y educación, yo soy partidario de incrementar los conciertos. Asturias es una de las provincias con el menor número de conciertos médicos de toda España. En Cataluña se concierta el 26% de la sanidad, en Asturias yo creo que no llega al 6%. En los países del norte de Europa se concertó educación y sanidad, se ganó en calidad y se redujeron costes. La plaza concertada, en los presupuestos de educación, el presupuesto de educación son 694 millones de euros, a la concertada se dedican 94, 13 euros de cada 100, y atiende a un tercio de los niños, atiende a 30 niños de cada 100 y recibe 13 euros de cada 100, la concertada. Si hubiera más conciertos, reduciríamos el presupuesto y podríamos atender a más niños en educación. Y en la sanidad igual. Se reducen los costes y se mantiene o se eleva la calidad. Pero eso no me lo digo yo, se inventó ya en el norte de Europa hace mucho tiempo. Suecia llegó a ser bandera de todo esto. Suecia, pero claro, Suecia tuvo que atravesar una crisis en los años 90 en la que suspendió pagos a funcionarios. Sí. Que la gente eso, en la izquierda no le gusta decirlo, pero para tomar esas reformas, Suecia llegó a suspender pagos de pensiones y de pagos a funcionarios. Que si no iniciamos el camino de controlar el gasto público, acabará pasando aquí también, porque el dinero no es infinito. Entonces, ¿usted cree que hay que concertar más en los dos, tanto sanidad? Es una vía de reducir gastos que hace falta y de mejorar la calidad. La competencia da calidad. No sé por qué en la izquierda se tiene tanto miedo a la competencia. La competencia en medios de comunicación, la competencia en política, la competencia entre abogados, a ver quién lo hace mejor o no, la competencia en los colegios, a ver quién niños salen mejor de cada colegio. La competencia es positiva. Y si pones a competir las dos redes, la pública y la privada, la concertada, sabremos a dónde mandar a nuestros hijos y seguramente haya muchos colegios públicos óptimos en términos de calidad, pues que compitan con esas otras redes, porque quien va a beneficiar es el ciudadano, no el poder público. ¿No le parece, y quizá aquí hay una confusión general, ¿no le parece que la red concertada en general está peor dotada que la red pública? Sí, bueno, ya se lo acabo de decir. Sí, bueno, cuando lo del 13 euros. Pero ya, digamos, eso es en financiación, pero en sí ya, digamos, en ratio de profesores eso está regulado. Claro, tiene peor ratio de profesores, los profesores trabajan más horas que en la pública, tienen salarios inferiores, está peor dotada en términos generales. Sí. Y aún así, son los que tienen las mayores listas de espera. O sea, cuando los padres tienen que elegir colegios, no digo que no haya listas de esperas en algunos colegios públicos, pero los padres que cambian de domicilio para poder llevar al hijo a no sé qué colegio en Gijón, se dan en la concertada mayoritariamente, que son los que tienen más listas de espera, y son los que no quedan plazas libres, que quedan personas sin plaza en la concertada, y en la pública quedan plazas libres. Hablaba antes, decía, un momento citaba los impuestos. ¿Usted es partidario de bajar los impuestos en Asturias? Los impuestos, los recursos tributarios del propio Principado. Sí. De bajarlos. Sí. Bueno, ¿y cómo se hace frente al gasto en esta coyuntura concreta? Porque, bueno, esto me lo dice hace un año, yo ni le repreguntaba, porque, bueno, bien, hay margen.
Pero hoy día, con la bajada de recaudación tan grande que hay y con la cantidad de necesidades que hay, usted citaba antes niños con carencias, bueno, pues a todos los niveles, usted lo sabe. ¿Cómo logra...? Mira, hay un problema que yo creo que no se está valorando adecuadamente, es el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio en Asturias espanta a las grandes fortunas. Pero es que no las espanta de Asturias hacia Madrid, acaba espantándolas hacia Portugal, porque es que la izquierda aquí piensa que la competencia es entre comunidades, pero es que no, o sea, Portugal, dirigida por socialistas y comunistas, tiene tasas impositivas inferiores a las de España y se están desplazando patrimonios españoles a vivir a Portugal. Entonces, el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio está llevando a que grandes fortunas asturianas estén residiendo fiscalmente en Madrid y entonces dejan ahí también la recaudación de IRPF, de IVA. Asturias, la mayor parte de sus ingresos los tiene por imposición indirecta, por IVA, y después por lo que recibe de la imposición directa. Esa la perdemos cuando una fortuna de estas características se va. Por otro lado, tenemos unos gastos excesivos en muchos sitios. Sedes cuesta 20 millones de euros al año, Vipasa 9 millones de euros al año, Niemeyer 3 millones de euros al año, Laboral Centro de Arte 2 millones de euros al año, TPA 24 millones de euros al año. Acabo de darle ya casi 100 millones de euros. 100 millones de euros. Sucesiones es poco más que eso, sucesiones y patrimonio. O sea que se podría reducir impuestos eliminando gastos superfluos ahí que no atienden a los más vulnerables. Y si eliminamos impuestos y recuperamos recaudación de IRPF y de IVA, podríamos compensar perfectamente la bajada de la recaudación de esos dos impuestos y además reducir gastos que creo que no... Le preguntamos a un asturiano por la calle, oye, ¿qué gastamos? ¿19 millones de euros en sede o en discapacidad? ¿Qué nos van a decir? Pasa que esa decisión la toman 45 diputados y no todos los asturianos. O queremos gastar 800.000 euros en normalización lingüística del bable, o los gastamos en auxiliares de colegios de niños. ¿Qué te va a decir un asturiano de a pie? Que lo gastemos en auxiliares de niños. Por cada 1.000.000 de euros que malgastamos, perdemos 36 puestos de trabajo para dar servicios a los más vulnerables. 36. Cada 1.000.000 de euros de más. TPA podrían ser alrededor de 700 puestos de trabajo. ¿Usted cerraba sedes, o no, sedes, no era el que quería poner ejemplo, usted cerraba Niemeyer, Laboral y TPA? No lo cerraba, lo ponía que fuera en gestión privada. ¿Por qué lo tienen que soportar los asturianos que mayoritariamente no van al espectáculo? Una viuda de Pola de la Viana está pagando con sus impuestos Laboral Centro de Arte, no va a ir en su vida. Está financiando la entrada a un turista holandés que viene por Gijón y cae de casualidad, porque Laboral además es de los centros turísticos que menos visitantes atrae de toda Asturias. No llegan ni a 30 y tantas visitas al mes, en los meses potentes, de media. Mientras tanto, tenemos el Real Sitio de Covadonga, que recibe 2 millones de visitas al año y tiene, yo creo, en los presupuestos del Principado, tiene 112.000 euros. O sea, los grandes recursos que tenemos en Asturias están fuera del arco de la financiación pública y esos otros grandes inventos de políticos asumen como agujeros negros ingentes cantidades de recursos. De todas formas, Niemeyer o Laboral Centro de Arte no creo que ninguna iniciativa privada en este momento lo cogiera como no fuera con una dotación de capital inicial. Pues entonces es que la población no lo demanda. Si un recurso público de esas características no se puede soportar con la gestión privada, es que realmente la gente no valora el servicio que da. El Museo de la Minería tiene una entrada media de 5 euros, la gente lo está pagando. Y el Niemeyer, ¿por qué no puede gestionarse privadamente? No tenemos al Guggenheim. Los grandes centros de arte en Inglaterra tienen un 20% máximo de aportación pública. Podemos estar hablando de eso. Pues aquí en Asturias es un 100% de financiación pública en todos estos centros. En entradas prácticamente no se recauda nada. Y eso es lo que no puede ser. Porque luego quedan personas sin atender que de verdad son vulnerables. Porque a un político se le mete entre la cabeza que hay que enterrar todos los años 2 millones de euros en Laboral Centro de Arte o 3 millones de euros en Niemeyer o 19 millones de euros todos los años en sedes. Presupuesto este año pasado 19 millones de euros. Vipasa 9 millones de euros. Pero sí hay un montón de organismos de estos. Sí. Orquesta Sinfónica 5,7 millones de euros. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 1.000 millones de pesetas al año. O sea, establezcamos una escala de valores. ¿A quién vamos a atender? Y cuando esos estén atendidos, vayamos subiendo. Pero no, primero, los compromisos políticos y luego los más vulnerables, no. Los auxiliares de los niños de colegios de educación especial que pasen de 5, ahora ya están cerca de 15. Niños por cada auxiliar. Claro, cuando ya nos comen tantos recursos, esos otros chiringuitos, sí, hay que empezar a recortar por los que no protestan,
porque no hay ninguna pancarta que salgan los niños con necesidades educativas especiales a chillar a la calle. No salen. O los niños que se les maltrata en su hogar, que también los hay, niños que sufren maltratos en sus casas. Nadie les representa, no hay ninguna voz, no hay ningún grupo de mujeres con tambores por la calle caminando diciendo que a los niños se les maltrata en casa. No tienen ningún representante. A esa es la gente a la que hay que proteger, no los que saben protegerse por su cuenta. Bien, quería abordar dos asuntos todavía. Ahora que usted lo vive, como vivimos todos, la época de los fondos, fondo de reconstrucción, fondo de transición, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ese dinero en alguna medida va a llegar aquí. Si tuviera que decir a qué lo voy a dedicar, ¿a qué lo dedicaría sabiendo que lo tienen que validar las instituciones europeas? Sí. Es decir, no sé si aceptarían que lo diera a estos niños que está citando, a lo mejor no sé si... ¿Usted a qué lo dedicaría? Yo esos fondos extras, con los impuestos que pagamos ya, los más vulnerables estarían sobrecubiertos, si de verdad se gastara eficientemente el dinero. No haría falta recursos extraordinarios para atender a los vulnerables. Y por vulnerables me refiero a la gente que no se puede defender. El que va dando voces con un tambor por la calle puede defenderse perfectamente, pero el que tiene una discapacidad del 94% o está tirado en una cama con Alzheimer y no le cambia a nadie los pañales, esa no se puede defender. Yo los recursos los destinaría a promoción económica, a proyectos empresariales. Es la única forma que tenemos aquí de salir del agujero. Lamentablemente yo creo que de esos fondos van a llegar pocos, porque mayoritariamente la ayuda que se va a hacer va a ser ayuda de emergencia destinada sobre todo a prestaciones por desempleo, que en España prácticamente lo tenemos agotado. España va a recibir aproximadamente una ayuda de 140.000 millones de euros y ya solo hasta ahora debemos de tener gastados 121.000 millones de euros ya en desempleo. Y luego el resto de fondos que son alrededor de 17.500 millones de euros, de esos iban a llegar pocos a España. O sea, se está haciendo un cálculo a grosso modo de que a Asturias podrían llegar 2.800 millones de euros, pero claro, es un fondo de emergencia. Aquí Asturias durante la crisis no lo pasó tan mal, entonces de ese fondo de emergencia tampoco llegará tanto como se prevé. Y los recursos del fondo de 17.500 millones de euros, el plurianual de los 7.500 y el Generación Next Generation, esos no van a llegar tantos. O sea que no esperemos tampoco que recibamos un aluvión de millones aquí en Asturias y quedemos pensando que eso nos va a solucionar la vida. De hecho, propusimos que se abriera una comisión en relación a la gestión de estos fondos y esta semana se votó, parece ser, en la mesa de la Junta en contra de eso. Vox pidió que hubiera una comisión para que en el Parlamento pudiéramos hacer un seguimiento de esos fondos, sí, que no pasara como con los fondos mineros, y se votó en contra. Otra cuestión muy ligada a esta, los presupuestos. Sabrá que estos son los presupuestos clave, tiene que apoyar todo el mundo, que si no podemos poner pues palos en las ruedas. ¿Qué le parece este proyecto de presupuestos que va a presentar Adrián Barbón, el gobierno socialista aquí en Asturias? ¿Es muy importante? ¿Ustedes qué líneas cree que debería de recoger para poder ser negociado con ustedes? ¿Cómo lo ve? Es clave el presupuesto. Bueno, por cierto, el consejero de Salud decía en junio que iban a hacer todo lo posible por mantener la inversión en el Hospital de Cabueñes. Está cancelada ya. O sea, en los presupuestos, en la ejecución presupuestaria, los 4.200.000 euros que iban a ir destinados a la reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes ya se han eliminado. Ya no hay apuesta por el Hospital de Cabueñes en sanidad. Nosotros creemos que los presupuestos tienen que estar muy orientados a sanidad, a educación y a personas vulnerables. Esos son nuestros principales hitos. De hecho, estamos dispuestos a ir más allá. Si nos garantizan que las personas vulnerables quedan cubiertas, pero nos lo garantizan y nos lo aseguran las asociaciones del tercer sector, que acaban de recibir un recorte de casi 800.000 euros en sus presupuestos, podríamos valorar unos presupuestos del Partido Socialista, pero lamentablemente no va a ser así. Queremos que se atienda a los más vulnerables. Y para eso van a tener que recortar en cuestiones políticas de ellos. ¿Usted no le parece que fue un acierto todo tipo de asociaciones que había, porque no eran solo las del tercer sector sociales, que recibieron ahora un recorte, van a recibir un recorte y se quejaron por parte del Principado? ¿Le parece que hay que seguir dando a todos esos grupos las mismas cantidades? Todo lo que sea, gran parte de esos grupos lo que reciben son conciertos por atender a personas con discapacidad. Pues podemos estar hablando de CERMI, de todas estas asociaciones que mediante conciertos atienden a personas con discapacidades. Tendría que asumirlo directamente el Principado, pero el problema es que el Principado no asume la atención a esas personas con discapacidad, las están concertando. Hay muchas instituciones que a través de conciertos están atendiendo a personas con discapacidad. Por cierto, la consejera dijo que iba a dimitir si no acababa con las listas de discapacidad en septiembre, lo dijo en mayo de este año. Y todavía no, que yo sepa, no dimitió. Hay 700, casi 800 personas en listas de espera en sanidad. La consejera
iba a dimitir si no lo conseguía eliminar en septiembre de esa lista de espera. ¿Los presupuestos no tienen que mirar también la reactivación económica, la creación de empleo? Sí, la reactivación económica y la creación de empleo es fundamental también. Yo creo que es donde habría que destinar todos los recursos que puedan llegar extraordinarios a Asturias. No sé si habrá capacidad financiera para atenderlos con los propios recursos que estamos generando ahora en Asturias. Para eso sería muy importante reducir la carga fiscal en las empresas y en los contribuyentes aquí en Asturias, porque cuanto más impuestos tengamos, más difícil va a ser que se reactive la economía. Habría que buscar una solución también para el pago de las cuotas de autónomos. Hay muchos autónomos que tienen que pagar las cuotas de autónomos y no están generando ingresos, pero creo que ahí tendríamos que orientar los fondos extraordinarios que nos van a llegar de Europa. Básicamente todos tendrían que ir destinados a reactivación económica. ¿Qué hacer ante la gran crisis? Lo último que le quiero preguntar. Ayer venía en el periódico, hubo una reunión de economistas de distintas instituciones, de la Universidad de Oviedo. Bueno, no sé, centraban el asunto en modelo de financiación autonómica, en crear un tramo autonómico para el IVA y para impuestos especiales, como lo hay para el IRPF. Yo no entendí nada. ¿Usted qué le parece por dónde hay que tirar? La crisis económica la solucionan los ciudadanos con su trabajo y los autónomos y las empresas. No la soluciona redistribuir la tarta de la financiación autonómica. O sea, eso se reparte una vez que se ha generado, pero hasta que no se genera no se puede repartir el dinero público. Entonces, la gran crisis la van a solucionar los españoles de a pie, los curritos, los autónomos y los empresarios, que por cierto, la empresa media en Asturias, en España, tiene 4 trabajadores. Cuando yo escucho hablar a la izquierda de los empresarios y los grandes empresarios, pues la mayor parte de las empresas tienen menos de 4 trabajadores. Esos son los que nos van a sacar de la gran crisis si les damos las herramientas. El resto, el reparto de la financiación autonómica, primero esos señores de pie son los que tienen que generarlo, si no, no va a haber solución y tenemos que apostar por ellos, bajarles la carga impositiva, probablemente haya que subir la imposición indirecta, porque España tiene una presión fiscal teóricamente baja respecto a Europa, pero tenemos uno de los mayores esfuerzos fiscales de toda Europa, pero lo que tenemos bajo es la imposición indirecta en relación a los países del norte. Tenemos más imposición directa aquí, que genera más esfuerzo fiscal, y menos imposición indirecta. Los países del norte, esos de los que presume tanto la izquierda, pero habla muy poco de ellos, tienen más imposición indirecta y menos directa, porque la directa sí que grava la actividad y desalienta la iniciativa. Bueno, llegamos al final, señor Blanco. Muchas gracias por venir. Suerte ahora al frente, cuando tome posesión ya dentro de unos días de su partido. Y bueno, a ver si también contribuyendo todos por el bien de Asturias en el Parlamento, cada uno en su sitio, como dicen también los que estamos a pie, a ver si mejoramos, porque el asunto está peor de lo que aparece casi cuando se mira. Están los ERTES y todo embalsándolo y veremos al final cómo va todo. Así es. Lo dicho, suerte. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros terminamos el programa de hoy, volveremos mañana, volveremos el martes que viene, pues como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches hasta entonces.